Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 19, donde dice: Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La vinculación del cristiano con Dios es el contenido de la primera parte de este versículo, ya que este es un conocimiento cierto. De manera que ser de Dios, en el sentido de la epístola, es haber sido engendrado por Él, como señala el versículo 18, la primera parte. El creyente está relacionado con Dios por el nuevo nacimiento, siendo hijo suyo por adopción, por cuya razón es miembro de su familia. Efesios capítulo 2 y versículo 19 dice: Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La relación con Dios es tan íntima y profunda que cada creyente ha venido a ser partícipe de la naturaleza divina. Y así lo muestra la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4, donde dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. La vida de Dios, que es vida eterna, está en el creyente por vinculación con Cristo, ya que nada hay en él que pertenezca al mundo, de cuyo orden ha sido liberado por Cristo. Y nótese que, como contraste tan habitual en los escritos de Juan, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo no es del maligno en el mismo sentido en el que el creyente es de Dios. Pero no hay nada en el mundo que no esté controlado por Satanás. Así pues, cuando Juan dice el mundo entero, debe de entenderse como una expresión equivalente a los perdidos o a los inconversos, aquellos del mundo que son incrédulos a Dios. Y el verbo que se usa aquí para referirse a la situación del mundo tiene un amplio significado, como estar puesto, estar colocado, estar acostado, estar inmóvil, yacer, lo que da la idea de la situación en la que el mundo entero está bajo el control y poder de Satanás. Esa es la posición natural de los que yacen como consecuencia de estar muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nótese que la figura es interesante. El mundo entero, es decir, todos los no creyentes, están como dormidos en el regazo del maligno, ya que el diablo domina sobre el mundo, y de ahí que le corresponda el título de príncipe de este mundo, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31 y capítulo 14, versículo 30, ya que tiene autoridad espiritual sobre las personas y éstas ejecutan su voluntad. Efesios, capítulo 2 y versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por tanto, quien no ha nacido de nuevo está bajo el poder y la autoridad
de los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Efesios capítulo 6, versículo 12. También es preciso recordar que los reinos de este mundo, en el sentido de la organización de las naciones de la tierra, sus formas, su sistema y sus leyes, están bajo Satanás, puesto que a él le fueron entregados. El Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 6, dice: Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. De ahí la necesidad de entender que el reino de los creyentes no es el terrenal del sistema político y de los estados del mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. El Señor afirmó que mi reino no es de este mundo. Juan capítulo 18, versículo 36. Ninguna de las naciones de la tierra y de las leyes de los hombres podrán ser reguladas por la Biblia, puesto que por principio es locura para los que se pierden. La primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 18, dice: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La ley de Dios, su ética, su orientación, no tienen cabida en el mundo que yace en el maligno. Cuando se pretenda de cambio social con la Biblia, en corazones no regenerados, no tendrá respuesta ninguna. Continuar con el versículo 20, donde dice: Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Notamos aquí una nueva manifestación de la certeza cristiana, es que el Hijo de Dios ha venido. Es evento del pasado que tiene efecto en el presente y se extiende definitivamente a los tiempos venideros, ya que el Verbo divino, el Hijo de Dios, vino al mundo. Y esta verdad forma parte de la fe fundamental del cristianismo. Y es por eso que Juan insiste en esta verdad, cuestionada por algunos en su tiempo, especialmente por alguna forma gnóstica que negaba la realidad de la encarnación del Hijo de Dios. Tanto en la epístola como en el Evangelio, Juan afirma esta verdad, que el Verbo fue hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 14. Y esa verdad la pone también en el testimonio personal de Jesús, cuando dice: Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Juan capítulo 16, versículo 18. Nótese que esta verdad es esencial para responder a la pregunta sobre quién era Jesús. El equilibrio teológico de Juan en el campo de la cristología es bien evidente, ya que hace notar la preexistencia de Cristo, ya que salió del Padre, donde eternamente está. Esto quiere decir que antes de entrar en el mundo de los hombres, existía en forma de Dios. Añade también una segunda verdad, la encarnación del Verbo, ya que dice que del Padre vino al mundo. Lo hizo tomando una naturaleza humana, naciendo hombre. Juan capítulo 1 y versículo 14. En una admirable expresión de amor, el Creador asume las limitaciones de la criatura. Note que el Eterno se hizo un hombre del tiempo y del espacio. El glorioso y admirable Dios entra en la dinámica
de las tentaciones del hombre, siendo tentado como nosotros. El que no puede sufrir, sufre. El que es alabado por los ángeles es despreciado por los hombres. El que satisface todas las necesidades del universo siente hambre y sed como el mortal. El que es felicidad suprema agoniza en Getsemaní. El que es vida y tiene vida en sí mismo muere nuestra muerte para darnos vida eterna. Y Juan lo vio en su humanidad, tanto en su ministerio terrenal como en la resurrección. Pero los efectos de esa venida continúan el uso del presente en el verbo venir, que indica que vino y está aquí ahora actuando en salvación. La venida del Hijo de Dios está unida a la obra salvadora, en primer lugar, por su muerte y en segundo lugar, por la manifestación con él que comunica la vida eterna. La venida del Hijo de Dios es base de la fe cristiana, como señala el capítulo 4, versículo 2 y capítulo 5, versículo 6. Y nótese que se refiere también al don de su venida, cuando dice, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El sujeto de esta oración no es otro que Dios mismo, el que siendo invisible no puede ser conocido por los hombres, porque nadie le ha visto. Envió a su Hijo para hacerlo posible, es decir, para conocer a Dios, no solo intelectualmente, sino también vivencialmente, ya que sin ese conocimiento no es posible la vida eterna. Juan, capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El adjetivo verdadero no se refiere solo al hecho de que siendo Dios es también verdad, sino que es verdadero, porque es el único Dios real, como se afirma en el versículo citado. Y note que es verdadero porque es único, en contraposición a los ídolos que son muchos y todos ellos dioses falsos. Versículo 21. Nótese que la venida del Hijo de Dios tiene, como acaba de afirmarse, carácter revelador del Padre. Juan capítulo 1, versículo 18. Y el primer efecto de su venida al mundo es que nos dio la capacidad de comprensión para lo que es sobrenatural, una palabra que solo usa Juan. Y mediante esta comprensión, como se dice, conocemos a Dios. Y nótese que sabemos también que tenemos plena vinculación con el Padre, cuando dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. No se puede llegar al verdadero sino por medio de su Hijo, porque nadie puede ir al Padre sino por Él. Juan capítulo 14, versículo 6. La vida solo es posible en el Hijo y por medio de Él. Juan capítulo 1 y versículo 4. La gracia para salvación y la fidelidad salvadora vinieron por medio del Hijo, a quien el Padre envió al mundo. Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 16. Jesucristo es el único también mediador entre Dios y los hombres. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Juan ha expresado esta verdad de forma contundente, enseñando que nadie puede estar en el Padre sin estar en el Hijo, ni estar en el Hijo sin estar con el Padre. Capítulo 2 y los versículos 22 y 23. Todo cuanto el que cree tiene en posición como la vida, la esperanza, la seguridad de salvación, la verdad,
el Espíritu, etc., son posibles y lo recibe por medio del Hijo, ya que es de su plenitud que tomamos todos. Juan capítulo 1 y versículo 16. Y nótese que cierra el texto con otra afirmación final, cuando dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. En esta verdad se explica la razón de esta relación con Dios, por medio de Cristo, que es posible unirnos a Dios porque quien lo hace es el verdadero Dios. El pronombre demostrativo. Este ha sido cuestionado a lo largo del tiempo por quienes niegan la deidad de Jesucristo, ya que los tales tratan de enseñar que este verdadero no se refiere al Hijo, sino al Padre, a quien antes llamó verdadero. Sin embargo, ya de por sí, la reiteración sobre quién es el verdadero sería una tautología porque acababa de decirse. Así pues, el sujeto de esta afirmación debe de ser el inmediato a ella, que es Jesucristo. Es evidente que el apóstol aplicó en varias ocasiones un predicado divino a Jesucristo, como por ejemplo en Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 18. Por tanto, es habitual en él referirse a Jesús como el verdadero Dios. Note que la deidad de Cristo es un tema tratado extensamente en la epístola, por lo que no es preciso reiterar otra vez en esa verdad. Siendo Juan un proclamador de la verdad sobre la deidad de Jesucristo, no puede ser extraño que cierre el escrito con la afirmación teológica de esa verdad. En todo caso, es la afirmación más importante de ese aspecto de la fe fundamental cristiana en todo el Nuevo Testamento, por la precisión con que se cita. Pero como quiera que Jesús es el verdadero Dios, también es la vida eterna. Este versículo es como un breve compendio de la doctrina sobre Jesucristo en el pensamiento de Juan, donde se manifiesta, como se dice, el testimonio más claro y preciso de la deidad de Jesucristo, ya que con toda precisión afirma que Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino que es Dios verdadero en unidad con el Padre. De ahí que la cristología pasa a ser una expresión de la verdad trinitaria del ser divino. Continúa ahora con el versículo 21, el último ya, de este capítulo 5, donde dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. La epístola se cierra en lugar de con el saludo tradicional con una exhortación cariñosa. Y nótese que nuevamente el corazón paternal del apóstol aflora en la última frase al usar el vocativo hijos pequeños, traducido habitualmente por hijitos, ya que a los creyentes los ama entrañablemente. Les ha escrito sobre los problemas que se sustancian en la vida cotidiana. También le exhortó a amarse hermanablemente como manifestación visible del hecho del nuevo nacimiento. También les advirtió sobre los que enseñan como falsos maestros doctrinas erróneas. Y ahora quiere hablarles de un último peligro que acecha a los creyentes y que son los ídolos. Nuevamente se aprecia aquí un contraste mediante el cual hay algo que se hace reconocible y destacable, ya que frente al único Dios verdadero están los dioses falsos, a los que llama ídolos. La exhortación, breve, concisa, descansa en un mandamiento
formulado mediante un auristo de imperativo, que expresa algo que debe de ser definitivo, como si le dijese: hijitos, guardaos de una vez por todas de los ídolos. Note que el uso del pronombre reflexivo en voz pasiva, vosotros mismos, da una notable fuerza al mandamiento. También la construcción gramatical es frecuente en Juan, por ejemplo en el capítulo 1, versículo 8 y capítulo 3, versículo 3. Ahora bien, pudiera preguntarse a qué ídolo se está refiriendo, ya que es una pregunta que no tiene respuesta cierta, más bien una curiosidad del lector. ¿Acaso esté pensando en el culto al emperador romano que estaba manifestándose en las ciudades del imperio? Tal vez estuviese pensando en los muchos dioses paganos presentes en el culto profano, especialmente en Éfeso, e incluso tratase de los errores falsos de los maestros no cristianos, algunos de los cuales habían salido de las iglesias, especialmente de aquellas enseñanzas que atacaban la verdad de la deidad de Cristo, reduciéndolo a un Dios menor. En general, ídolo es todo aquel que ocupa el lugar que corresponde a Dios. Así pues, los creyentes debían de guardarse de lo que establece la responsabilidad personal, sin dejar de entender que la gracia y el poder de Dios es necesario para cumplir esta exhortación del apóstol, como señala el versículo 18. Note que el culto a los ídolos es incompatible con el conocimiento real del Dios único, vivo y verdadero. Y con esta frase, que es como un grito de advertencia y un mandato de atención, cierra la epístola, que como se ha visto está llena de afecto y de doctrina bíblica fundamental. Algunos códices latinos ponen un amén al final del versículo, que no está en el texto griego. Si algo debe de destacarse al cerrar el comentario de la epístola es, por parte de la doctrina, la presencia continuada de la cristología, ya que cada una de las enseñanzas contenidas en el texto están relacionadas en alguna medida y en alguna forma con Jesucristo, ya que Él es el centro de la fe, la causa y la razón de salvación, el ejemplo para la vida cristiana y la esperanza de todos los salvos. Y note que Juan está cautivado por Cristo y esa es la razón principal de la existencia permanente en sus escritos, no solo en la epístola. No puede haber victoria en la vida del cristiano sin vivir a Cristo, ya que no es posible llevar fruto para Dios separados de Él. También no se puede amar a los hermanos sin el amor de Cristo y sin tener presente el modo en que cada uno ha sido amado por Él. Si esto es destacable en la epístola, debiera de ser motivo de reflexión en la enseñanza y predicación de la Iglesia en el día de hoy. Note que no es posible conseguir un compromiso de los creyentes en cualquier aspecto de la vida cristiana si no se tiene presente el amor de Cristo, que impulsa a vivir la vida para Él. Además, Jesús mismo dijo que, separados de Él, no podemos hacer nada. Juan, capítulo 15, versículo 5. Si esta es una realidad, no es posible entender la ausencia de una predicación cristocéntrica en la Iglesia, ya que muchas veces se predica un evangelio en donde la persona y obra de Jesucristo está ausente, llamando a los perdidos a un encuentro con Cristo que no ha sido presentado.
Los temas de actualidad han retirado la cristología del púlpito de la Iglesia, de modo que los creyentes desconocen las huellas que Jesús ha dejado reveladas en la palabra para que sigamos sus pisadas. También, el desconocimiento del Señor es la causa de muchos de los problemas familiares y especialmente en la relación matrimonial. La certeza de que solo Él es el Señor permite que se levanten muchos arrogantemente hinchados que se enseñorean del rebaño del buen pastor. También la gracia en la relación con la Iglesia hace de algunos pastores jueces en lugar de instrumentos de gracia. El escrito que acabamos de considerar debiera de llevarnos a formular en nuestra intimidad la pregunta: ¿dónde está el Señor en mi vida? Y un segundo asunto reiterado en la epístola es el amor entre hermanos. Nada puede ser de acepción para Dios en cualquier tipo de ministerio que no esté fundado en el amor. Sobre todas las cosas, los cristianos deben de manifestar ferviente amor por Cristo, pero no es posible amar a Cristo sin amar a los hermanos, ya que la falta de amor conduce inexorablemente al libertinaje, es decir, para lo que todo es válido, porque Dios nos ama y perdonó nuestros pecados, dejando de incidir en la necesidad de vivir una vida santa como realidad de la salvación. Pero esa misma falta de amor conduce a una esclavitud espiritual para creyentes que son sujetos a restricciones legalistas, coartan su libertad en Cristo, ya que son muchos los hermanos que viven esclavizados por el legalismo que han regulado lo permitido y lo prohibido, según los intereses de quienes se han convertido en jueces y fiscales del pueblo de Dios. La epístola llama a reaccionar sobre estos males y a algunos otros que se destacan en las palabras del apóstol. Por tanto, simplemente sepamos todos que el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Capítulo 2, versículo 6. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, los ídolos en los días de hoy los podemos encontrar por cualquier lugar y también en el lugar menos sospechado, ya que un ídolo es un falso dios, es la adoración a una imagen. En Efesios capítulo 5 y versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que ningún idólatra tendrá herencia en el reino de Dios, como asimismo también ningún fornicario o inmundo o avaro no la tendrá. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, un ídolo es aquel que ocupa el lugar de Dios. Es por ello que si está ocupando ahora algún ídolo, puede ser también, por ejemplo, el dinero, puede ser la fama, pueden ser las mujeres, los hombres, etc., que se convierte en un ídolo. Y la palabra de Dios nos enseña en sus mandamientos que amarás al Señor sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, si en tu corazón, si en tu vida hay algún ídolo que está ocupando ese lugar de Dios, pues tú debes ahora, por un acto de fe, aceptar a Jesucristo y que sea Él el que ocupe en tu corazón ese lugar que le corresponde a Él, porque Él es tu creador, pero también es tu Salvador. Y ahora extiende su mano salvadora para que tú puedas aceptarle en tu corazón como tu Salvador. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di:
Señor Jesucristo, vengo ahora ante ti, porque en mi vida he tenido muchos ídolos, no solamente materiales, sino también de personas, de imágenes y de otras muchas cosas. Te quiero pedir ahora que me perdones y también te pido que vengas a mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador y te doy gracias. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.